Hay noches en las que el cuerpo duerme, pero el alma permanece despierta, y en esos instantes en los que el mundo se silencia, cuando los ruidos de la materia se adormecen y las fronteras entre lo visible y lo invisible se disuelven, algo sucede. Un reencuentro, una visita, un mensaje. Muchas personas relatan sueños tan vívidos, tan llenos de significado y emoción, que al despertar se sienten transformadas. No fueron sueños comunes, fueron encuentros, una mirada, un abrazo, una advertencia, un consuelo. Quizás ya lo hayas experimentado. Despertar con los ojos húmedos y el corazón cálido, sintiendo la presencia de alguien que se ha ido. Esa sensación de que esa persona realmente estuvo allí y dijo algo importante. Algo que, aunque no puedas expresar con palabras, ha cambiado algo dentro de ti. Según Edgar Cayce, los sueños son una de las formas más puras en que el alma se comunica con el plano espiritual. Él decía que cuando soñamos, especialmente en estados profundos de paz o nostalgia, nuestra conciencia se desplaza más allá de la dimensión física, alcanzando niveles sutiles de realidad donde es posible la comunicación con otras almas, encarnadas o desencarnadas. Pero, ¿cómo distinguir un sueño común de un verdadero encuentro espiritual? Las señales, según Cayce, están en los detalles. Un sueño espiritual suele tener colores más vivos, emociones más intensas y una atmósfera de verdad que permanece incluso después de despertar. A veces, el mensaje es claro, una frase, una advertencia, un gesto. Otras veces es sutil, una sensación de paz, un símbolo, una mirada silenciosa que dice más que 1000 palabras. Hay quienes sueñan con un padre fallecido que les dice que está bien, con una madre que aparece sonriendo en un lugar lleno de luz, con un hermano o un amigo que se marcha por última vez pero deja un mensaje. Sigue adelante, estoy contigo. Y no es raro que, después de estos sueños, la persona se despierte con una fuerza nueva, una claridad inesperada, como si algo se hubiera reorganizado dentro de ella. Quizás el duelo se haya suavizado, quizás la culpa se haya disuelto, quizás la nostalgia se haya transformado en presencia. En una de sus consultas, Cayce describió el caso de una mujer que soñaba repetidamente con su hija fallecida. En los sueños, la niña la llevaba por jardines floridos y reía con una alegría que su madre no había visto desde su infancia. Un día, la hija le dijo, «Mamá, no estés triste. Yo sigo creciendo, pero ahora en otro lugar». Esa frase, tan sencilla, curó algo profundo en el alma de la madre. Se dio cuenta de que su hija no había dejado de existir, solo había cambiado de estado, como el agua que se convierte en vapor. Y este es un punto central en las enseñanzas de Cayce. El espíritu sigue evolucionando, incluso después de la muerte, y en muchos casos desea ayudarnos en nuestro propio viaje. Los sueños, por lo tanto, no son solo consuelo, son orientaciones. Lo que muchos no saben es que es posible, de forma amable y amorosa, invitar a estos encuentros antes de dormir. No como un ritual mágico, sino como una apertura del alma, una plegaria susurrada, una carta escrita con el corazón, una foto junto a la almohada, y luego dormir con la intención de escuchar, de reencontrar, de comprender. Muchas personas cuentan que, al hacerlo con sinceridad, los sueños se vuelven más lúcidos, y cuando hay un propósito verdadero, no curiosidad, sino nostalgia, amor, deseo de sanación, los velos se abren. Pero atención, no todos los sueños con un ser querido son necesariamente una visita espiritual. A veces es solo la mente lidiando con recuerdos y emociones no resueltas. La diferencia está en la energía que queda. Un encuentro verdadero deja paz, alivio, presencia. Aunque la nostalgia permanece, se vuelve más dulce. También es común que estos sueños ocurran en momentos clave de la vida. Decisiones difíciles, pérdidas recientes, cambios profundos. Es como si desde el otro lado, aquellos que nos amaron quisieran asegurarnos que no estamos solos, que aún nos acompañan, aunque sea en silencio. ¿Sientes eso? Quizás ya hayas tenido uno de estos sueños y no hayas sabido interpretarlo. Quizás hayas dudado, pero el corazón lo sabe, el corazón lo reconoce.
Escucha lo que la mente no entiende. Y si es cierto que, durante el sueño, nuestras almas viajan, ¿a dónde fuiste la última noche que lloraste antes de dormir? Y si ese abrazo que sentiste no fue un delirio, sino un reencuentro. Como decía Edgar Cayce, ningún alma se separa para siempre de lo que ama. El amor es el puente que une todos los mundos. Por eso, si sueñas con alguien que se ha ido, escucha. Anótalo, reflexiona. Puede que parte de tu cura provenga de esas visitas nocturnas. Y tal vez, al aceptar esta posibilidad con ternura, descubras algo más grande. Que el mundo de los sueños no es una ilusión, sino una extensión de la realidad del alma. Una realidad donde el tiempo no separa y la distancia no impide que el amor vuelva a tocar, aunque sea en silencio. Y si en los sueños podemos reencontrar a quienes se han ido, ¿qué más puede estar tratando de guiarnos durante el día? Sigamos adelante. En el próximo capítulo, hablaremos de un fenómeno que muchos ignoran, pero que puede contener mensajes sutiles. Las coincidencias que parecen imposibles de ser solo casualidad. Hay momentos en los que la vida parece susurrar, un susurro que no viene de fuera, sino de dentro. Una sensación repentina de que lo que está sucediendo no es casualidad. ¿Alguna vez has vivido algo así? Miras el reloj y son exactamente las 11:11. Piensa en alguien y instantes después, esa persona te envía un mensaje. Caminas por la calle con el corazón encogido y sin querer escuchas una canción que describe exactamente lo que sientes. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Carl Jung, el padre de la psicología analítica, llamó a estos acontecimientos sincronicidades, es decir, eventos que no tienen una conexión causal directa, pero que tienen un profundo significado personal. Y Edgar Cayce, en su manera sutil y espiritual, decía que el universo habla a aquellos que están listos para escuchar. Según Cayce, estas sincronicidades pueden ser formas delicadas a través de las cuales el mundo espiritual, y en especial los seres queridos que ya se han ido, encuentran la manera de tocar nuestra conciencia. Pequeñas señales, imperceptibles para la lógica común, pero que tienen el poder de calentar el alma. Hay quienes dicen que empezaron a ver plumas blancas en lugares insospechados después de perder a un ser querido. Otros cuentan que ven el nombre del difunto en carteles, libros, papeles. Hay quienes encienden la radio y sin motivo aparente empieza a sonar la canción favorita de esa persona. Y en esos instantes, el mundo se detiene, el pecho se oprime y se siente una presencia sutil. Quizás te hayas preguntado, ¿es mi imaginación? ¿Estoy buscando un significado donde no lo hay? Pero hay algo que distingue estos momentos. No parecen provenir de la mente, sino del alma, y el alma reconoce cuando algo es verdadero. Las sincronicidades más profundas suelen ocurrir en momentos de dolor o de transición, cuando estamos vulnerables, abiertos, buscando algo, una dirección, una confirmación, un consuelo. Y entonces algo sucede, un detalle, un encuentro, una repetición. Edgar Cayce decía que el espíritu de nuestros seres queridos puede influir en el campo sutil de la realidad, guiando pequeños acontecimientos, empujando suavemente los engranajes del destino, y que estas coincidencias no son trucos ni intervenciones mágicas, sino respuestas. Respuestas a las plegarias que a veces hacemos en silencio, a esas preguntas que no nos atrevemos a decir en voz alta, a esa nostalgia que no sabemos cómo nombrar. Hay relatos de personas que tras la muerte de un ser querido empezaron a ver números repetidos, 333, 444, 555. No importaba el día ni el lugar, esos números aparecían y siempre iban acompañados de una sensación de calma, como si alguien dijera, estoy aquí, todo va a ir bien. Otros cuentan que en los días más oscuros encontraron flores floreciendo en lugares donde no deberían estar, mariposas que se posaron en sus manos, pájaros que los siguieron durante manzanas enteras. Y no importa lo que diga la lógica, el alma lo sabe. Quizás estas señales no se puedan demostrar, pero se pueden sentir. Y Cayce enseñaba que la verdad del alma no depende de la aprobación de la razón, sino que se revela en el silencio del corazón.
Muchas tradiciones espirituales hablan de estas señales. En el sufismo se cree que el universo es un espejo y que lo divino se manifiesta en las pequeñas cosas. En el budismo se dice que el mundo exterior refleja el estado interno de la mente y que cuando hay armonía interior, el universo responde. En las tradiciones indígenas, todo es una señal. Todo habla. El viento, los animales, las piedras, los ruidos de la noche. Y a menudo son los ancestros quienes envían estos mensajes para avisar, orientar, proteger. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas veces has ignorado estas señales por miedo a parecer tonto? ¿Cuántas veces algo dentro de ti ha querido creer, pero tu mente lo ha interrumpido con frases como «eso es solo una coincidencia» o «me estoy volviendo loco»? Pero quizá no sea locura, quizá sea recuerdo, una parte de tu alma que aún sabe cómo escuchar lo invisible. Imagina que el universo es como una radio, llena de frecuencias. La mayoría de las personas viven sintonizadas con el ruido de la lógica, la prisa, el control. Pero hay quienes, sin saberlo, logran sintonizar otras ondas, más sutiles, más profundas. Es en esa frecuencia donde ocurren las sincronicidades. Y si has empezado a ver señales después de la partida de alguien, no las ignores. Quizás ese número, esa canción, ese olor, sean la forma que el amor ha encontrado para no desaparecer. Quizás todo lo que necesitas hacer es escuchar con el corazón. Como decía Kaize, el espíritu habla en símbolos, repeticiones e imágenes, no porque no pueda hablar directamente, sino porque quiere que participes en el misterio. Y participar en el misterio es aceptar que no todo tiene que entenderse. Algunas cosas solo piden ser sentidas. Si estás pasando por un momento de duelo o añoranza, tal vez hoy puedas abrirte a esa posibilidad. Y si, en lugar de esperar grandes respuestas, prestaras atención a las sutilezas, a lo que se repite, a lo que parece improbable, a lo que resuena en tu alma, porque el amor nunca desaparece, y tal vez, cuando menos lo esperes, se manifieste en los pliegues de la vida cotidiana, a través de una simple coincidencia que lo cambia todo por dentro. Pero, ¿y cuando las señales no son solo externas, sino que se manifiestan en el propio cuerpo? En el próximo capítulo, exploraremos las sensaciones físicas inexplicables, toques sutiles, escalofríos repentinos, presencias silenciosas, y cómo pueden ser manifestaciones directas de alguien que ya se ha ido, pero que todavía te acompaña. Hay momentos en los que el cuerpo siente lo que los ojos no pueden ver. Un escalofrío sin causa aparente, un ligero toque en el hombro cuando no hay nadie cerca, un calor que envuelve el pecho como si algo o alguien te estuviera abrazando desde dentro. Quizás ya lo hayas experimentado. Estás sentado, distraído, y de repente sientes una presencia detrás de ti, o te despiertas en mitad de la noche con la clara sensación de que no estás solo, pero curiosamente no sientes miedo, sientes compañía. Edgar Cayce decía que el espíritu no está limitado a un cuerpo físico, puede manifestarse en forma de energía, sensación, aroma, intuición, y que a menudo los seres queridos que se han ido intentan comunicarse con nosotros a través del canal más directo que tenemos, nuestro cuerpo. La ciencia aún está dando sus primeros pasos en esta comprensión, pero hay una verdad que trasciende culturas, épocas y tradiciones. El cuerpo también es un instrumento espiritual. Siente antes de que la mente comprenda. Responde a lo invisible antes de que podamos nombrar lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces ha reaccionado tu cuerpo ante algo que parecía nada? Un escalofrío que recorre la columna vertebral en el momento exacto en que piensas en alguien que ya se ha ido. Un escalofrío en el brazo al entrar en un lugar donde esa persona solía estar. La repentina necesidad de llorar, sin explicación racional. Muchas personas, especialmente en momentos de nostalgia o vulnerabilidad emocional, relatan experiencias como estas. No son alucinaciones, no son desequilibrios. Son formas en las que lo invisible toca lo visible, señales de que hay algo más allá de la materia. Cayce decía que cuando alguien muere físicamente, su energía, su alma, sigue existiendo en un plano más sutil, pero aún muy presente. Y si hay un vínculo de amor verdadero,
Esa alma puede acercarse tratando de consolar, orientar o simplemente hacerse sentir, y una de las formas más simples y directas es a través del contacto energético. ¿Alguna vez has sentido una mano que no estaba allí? Una caricia suave en el pelo, un calor suave subiendo por la espalda en momentos de dolor o desesperación. Quizás no fue imaginación, quizás fue amor. Hay relatos conmovedores, como el de una mujer que, tras perder a su abuela, sentía el aroma de su perfume en la habitación todas las noches. Una vez, al enfrentarse a un momento de gran ansiedad, sintió claramente una mano posarse sobre la suya e, inmediatamente, su respiración se calmó. No veía nada, pero lo sabía. Era ella. Otro relato habla de un padre que, tras perder a su hijo en un accidente, sentía un escalofrío profundo cada vez que pronunciaba su nombre. Al principio, pensaba que era emoción, pero con el tiempo se dio cuenta de que esos escalofríos iban acompañados de una sensación de calma, como si su hijo le dijera: «Estoy bien, papá, no has fallado». La mayoría de estas sensaciones no siguen ninguna lógica, ocurren de forma inesperada, en momentos impredecibles. A menudo surgen en el silencio, al atardecer, en las primeras horas de la mañana, cuando el velo entre los mundos parece más fino, pero no siempre son agradables. Algunas personas dicen sentir un peso en el pecho, un nudo en la garganta, una presión sobre los hombros. Y Kayse advertía: el dolor físico también puede ser una forma de comunicación. Cuando ignoramos nuestras emociones, cuando negamos nuestra nostalgia, cuando cerramos nuestro corazón, el cuerpo habla. Y a veces lo que sentimos como malestar es solo un grito del alma, o es una llamada de alguien que todavía quiere llegar a nosotros, no para asustarnos, sino para que podamos liberar lo que está atrapado. Hay una antigua sabiduría que dice: la presencia no necesita un cuerpo, necesita espacio, y el espacio del que hablamos aquí es interior. Es ese vacío que deja el dolor, y que, irónicamente, es también el lugar por donde pueden entrar las señales. Quizás por eso los toques invisibles llegan cuando estamos tristes, distraídos o en oración, porque en esos momentos el ego se relaja, la razón se cansa y el alma escucha. Algunos escépticos pueden decir que todo esto es solo una respuesta del sistema nervioso, que los escalofríos, los hormigueos y las oleadas de calor son fenómenos bioquímicos. Y sí, lo son, pero tal vez sean más que eso. Tal vez sean el lenguaje secreto entre dos mundos. La forma en que lo invisible habla con lo visible. La forma que ha encontrado el amor para continuar, incluso sin voz. Y si tu cuerpo ha sentido cosas que no puedes explicar, tal vez no sea el momento de callar, tal vez sea el momento de escuchar. Tal vez esa lágrima solitaria que surgió de la nada no provenga de una tristeza cualquiera, sino de un reencuentro que tu alma ha tenido y que tu cuerpo ha reconocido. Edgar Cayce decía: el cuerpo enferma cuando no se escucha al alma, pero también decía que el cuerpo se cura cuando se recuerda el amor. Por eso, cuando sientas ese escalofrío inesperado, ese roce sin origen, esa sensación de abrazo invisible, detente, respira y pregunta en silencio: ¿eres tú? Puede que te sorprenda la respuesta, no con palabras, sino con una sensación, en paz, en calor, porque cuando el amor toca, aunque sea sin manos, todo el cuerpo lo sabe. Pero, ¿y cuando la señal no está en el cuerpo, sino en un objeto olvidado? Algo que aparece de repente, algo que lleva consigo recuerdos, símbolos, mensajes. En el próximo capítulo exploraremos la misteriosa aparición de objetos simbólicos y cómo pueden ser mensajes silenciosos enviados desde el otro lado. A veces el universo encuentra formas de hablarnos a través de cosas sencillas: un anillo que resurge de un cajón antiguo, una fotografía que aparece entre libros polvorientos, una nota olvidada dentro de una caja. Pequeñas cosas, aparentemente banales, pero que llevan un peso invisible. Recuerdos, amor y presencia. ¿Alguna vez has encontrado algo que parecía estar allí por una razón mayor? Algo que no veías desde hacía años, pero que aparece justo el día en que pensabas en esa persona, o un objeto que no debería estar allí, y sin embargo aparece. Edgar Cayce creía que la materia también responde a la intención espiritual.
que los objetos pueden convertirse en puentes entre planos y que a veces los seres queridos que se han ido nos envían mensajes a través de las cosas. Quizás hayas guardado un collar, un pañuelo, una taza, y por alguna razón, ese objeto reapareció justo el día en que más necesitabas consuelo. O quizás encontraste una flor seca dentro de un libro que ni siquiera recordabas que existía. Una flor que, de repente, te trajo un recuerdo y con él, una presencia. Muchas personas cuentan que han encontrado monedas en lugares insólitos tras la muerte de un ser querido. Otras dicen ver plumas blancas u objetos personales que parecían haber desaparecido hacía años. Y siempre ocurre en un momento emocionalmente significativo. Kayse decía que los símbolos no son solo representaciones, son vehículos del alma, y que los objetos con los que alguien se ha vinculado en vida llevan consigo su vibración, su energía sutil, su eco. Hay un caso famoso de una mujer que, tras la muerte de su marido, encontró repetidamente el reloj de él en lugares donde no lo había dejado, a veces en el armario, otras veces sobre la cama. En una de esas ocasiones, el reloj marcaba exactamente la hora de su muerte, y ella había pasado todo el día tratando de decidir si se mudaría de ciudad o no. Para ella, fue la respuesta que necesitaba. No un milagro, ni un truco, sino una señal silenciosa. Estoy aquí, sigo cuidando de ti. Y no se trata de ver magia en todo, sino de permitir que ciertos encuentros tengan significado, que ciertos objetos tengan más que su forma, que tengan sentido. En la tradición japonesa hay una expresión llamada tsukumogami, la creencia de que los objetos antiguos, con muchos años de uso, adquieren una especie de alma, no un alma como la humana, sino una presencia, una conciencia que se forma a partir de la interacción entre el tiempo, el afecto y el recuerdo. Podría ser que, de alguna manera, algo similar ocurra con los objetos que heredamos de nuestros seres queridos. Podría ser que, cuando tocamos esa prenda antigua, no solo estemos sintiendo la tela, sino reviviendo una frecuencia emocional, reavivando una conexión que no se ha roto, sino que simplemente se ha transformado. Según Kayse, lo que llamamos mundo material y mundo espiritual no están separados, son capas de la misma realidad. Y los objetos simbólicos son rendijas por las que se manifiesta lo invisible. Quizás por eso algunas personas sienten una presencia al sostener un collar determinado, o sueñan con alguien después de reencontrar un libro antiguo, o lloran, sin saber por qué, al encontrar una carta olvidada, como si el tiempo se hubiera doblado y esa persona volviera a hablarles a través del papel. ¿Y si todo esto no es una locura? ¿Y si estos pequeños reencuentros son en realidad invitaciones? Invitaciones a recordar que el amor no está en el pasado, sino aquí, presente, latiendo a través de cosas sencillas. ¿Alguna vez te has emocionado al encontrar algo que pertenecía a un ser querido? Si es así, quizá hayas vivido eso. No era solo el objeto, era lo que evocaba, era el recuerdo, el calor, la lágrima, era la sensación de que, de alguna manera, esa alma aún vive, no solo en otro lugar, sino dentro de ti. Kayse decía, el alma reconoce lo que el tiempo no borra. Y quizá por eso ciertos objetos tienen el poder de tocar algo que estaba dormido. Nos recuerdan quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo. Algunos dirán, pero eso es solo una coincidencia, solo nostalgia. Y está bien, no todos pueden ver lo que siente el corazón. Pero para aquellos que tienen ojos en el alma, cada aparición de un objeto significativo puede ser como una carta invisible, escrita sin palabras, una carta enviada desde el otro lado de la existencia. Una carta que dice, todavía estoy contigo y siempre lo estaré. Por eso, la próxima vez que algo reaparezca en tu vida, obsérvalo con atención. Quizá no sea solo un objeto, quizá sea un recordatorio, una señal, un reencuentro sutil entre mundos. Pero, ¿y cuando las señales no provienen de objetos, sino del propio entorno? Luces que parpadean, aparatos que se encienden solos, sonidos que no tienen un origen visible. En el próximo capítulo,
Exploraremos cómo los cambios en los dispositivos electrónicos pueden revelar mucho más que fallos técnicos. Pueden ser el eco energético de presencias que aún nos acompañan. Hay cosas que los ojos no ven, pero que la energía revela. Y hay momentos en los que el mundo que nos rodea comienza a actuar de forma extraña. Luces que parpadean sin motivo, radios que se encienden solos, televisores que cambian de canal o se apagan sin explicación. El teléfono suena, pero nadie responde. O el nombre de un ser querido aparece en la pantalla aunque ya no esté entre nosotros. ¿Coincidencia? ¿Fallo eléctrico? ¿Interferencia común? Quizás, pero ¿y si es más que eso? Edgar Cayce decía que la energía espiritual sí puede afectar al plano físico, especialmente cuando existe una fuerte conexión emocional entre las almas. Afirmaba que los espíritus, en particular los de los seres queridos que han fallecido, pueden intentar llamar nuestra atención utilizando el medio más accesible, la electricidad. Parece curioso, casi inverosímil, pero miles de relatos en todo el mundo apuntan al mismo patrón: fenómenos electrónicos inusuales, a menudo asociados con una presencia espiritual amorosa y reconfortante. No estamos hablando aquí de fantasmas cinematográficos o sustos artificiales. Estamos hablando de manifestaciones sutiles, conmovedoras, como el caso de una mujer que tras perder a su hija adolescente empezó a darse cuenta de que la lista de reproducción de su móvil siempre empezaba con la misma canción, la favorita de la niña, incluso cuando ella no la había seleccionado. Al principio pensó que era un error técnico, pero cuando empezó a ocurrir en los días más tristes, lo entendió. Es ella. Me está diciendo que todavía canta conmigo. Fue el relato de un anciano viudo, que decía sentir la presencia de su esposa cada vez que la luz de la lámpara del salón parpadeaba ligeramente. Lo curioso, esto ocurría siempre a la misma hora, el momento exacto en que, todos los días, ella solía llamarlo para tomar el té. Para Edgar Cayce, el alma no se limita a la existencia física, sino que permanece conectada a ciertas frecuencias del campo vibratorio de la Tierra. Y los aparatos electrónicos, al funcionar en frecuencias sutiles e invisibles para nuestros sentidos, pueden ser sensibles a estas manifestaciones espirituales. No es casualidad, por tanto, que tantas manifestaciones se produzcan a través de la luz, el sonido y el magnetismo. Al fin y al cabo, todo es vibración, todo es frecuencia. La física moderna ya comprende que las partículas subatómicas responden a la intención. Y estudios realizados en laboratorios serios ya han observado cómo la conciencia humana puede afectar a instrumentos sensibles. El campo de estudio denominado interacción mente-materia sugiere que la intención, la concentración y el estado emocional pueden influir de forma cuantificable en los dispositivos electrónicos. Ahora bien, si esto es posible entre los vivos, ¿por qué no también entre las almas? Cayce, al ser preguntado sobre manifestaciones en radios y luces, respondió algo impactante. El espíritu busca los canales que están abiertos. Donde hay flujo de energía, puede haber encuentro. Es decir, cuando un espíritu quiere manifestarse, encuentra la manera. No porque quiera demostrar algo, sino porque siente que puede aliviar, consolar, orientar. Y a veces, todo lo que necesita es un hilo de electricidad y un corazón atento. En muchas tradiciones ancestrales, se cree que las almas de los muertos se comunican a través de la luz. Los antiguos egipcios dejaban lámparas encendidas para guiar a los que se habían ido. En algunas culturas indígenas, el fuego se considera un portal entre mundos. En los centros espiritistas, son comunes los relatos sobre lámparas que parpadean durante las sesiones de oración o las conversaciones con el más allá, lo que se considera no como una perturbación, sino como una presencia. ¿Qué nos enseña esto? Que tal vez estamos rodeados de señales, pero no estamos acostumbrados a percibirlos, porque vivimos acelerados, atrapados en la lógica, en la inmediatez, y olvidamos algo simple: la presencia espiritual rara vez grita, susurra. Por eso, cuando tu radio se encienda sola en un momento emocional profundo, o cuando una lámpara parpadee sin motivo mientras piensas en alguien que se ha ido, no te apresures a descartarlo.
Respira, siente, observa. Quizás solo sea un defecto, pero quizás, solo quizás, sea un intento amoroso de tocar tu alma. Un mensaje que dice: estoy aquí, sigo compartiendo este espacio contigo. E incluso si nunca has vivido algo así, vale la pena recordar que la ausencia de señales visibles no significa ausencia de amor. A menudo, las señales están ahí, pero nuestra sensibilidad ha sido silenciada por la razón, el dolor, el miedo. Kayse decía que las señales del espíritu solo son percibidas por aquellos que acogen el silencio, y que, si deseas escuchar, primero debes aprender a aquietar la mente, porque lo invisible no entra donde hay ruido. ¿Alguna vez has tenido algún dispositivo que funcionara de forma extraña en momentos de nostalgia? ¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor intentaba decirte algo? Si es así, tal vez estés aprendiendo a escuchar con el alma. Y si aún no has vivido eso, tal vez el simple hecho de abrir tu corazón sea el primer paso. Después de todo, cuando el alma se abre, el mundo responde, a veces con una frase, a veces con una mariposa, y otras veces con una luz que parpadea en silencio diciendo: todavía estoy contigo. Pero ¿y cuando la señal no viene de la luz, del sonido, del tacto, sino del aire que respiramos? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en uno de los fenómenos más misteriosos y emocionantes, los aromas familiares que surgen de la nada y lo que pueden revelarnos sobre la presencia invisible de nuestros seres queridos. Algunas señales no necesitan verse, solo sentirse. ¿Alguna vez has sentido un perfume conocido en el aire, pero no había nadie cerca? ¿Alguna vez has entrado en una habitación vacía y te ha invadido un olor que te ha transportado en el tiempo? Ese aroma dulce que te recordaba la cocina de tu abuela, el olor de la colonia que solo usaba tu padre, el perfume floral que marcaba su presencia, incluso muchos años después de su partida. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se detiene. El corazón se ralentiza, los ojos se humedecen, y una certeza silenciosa te envuelve. Ella está aquí. Edgar Cayce decía que el espíritu puede manifestarse a través de los sentidos y que el olfato, al ser uno de los más primitivos y emocionales, es también uno de los canales más puros de comunicación entre dimensiones. A diferencia de la vista y el oído, que se procesan rápidamente y se filtran a través de la mente racional, el olfato tiene una conexión directa con las regiones emocionales del cerebro, especialmente con el sistema límbico, donde se almacenan nuestros recuerdos más profundos. Quizás por eso, cuando sentimos un olor familiar e inexplicable, no podemos simplemente ignorarlo. El cuerpo recuerda, el alma se reconoce, y lo que parecía olvidado resurge. Hay personas que, tras la muerte de un ser querido, dicen sentir con frecuencia el olor característico de esa persona, incluso años después. Un aroma que surge sin fuente física, que no se explica por frascos abiertos o ambientes impregnados. Simplemente aparece, como el relato de una mujer que, cada vez que atravesaba un momento difícil, sentía el olor del pastel de naranja que hacía su madre. Nunca volvió a cocinar ese pastel desde que su madre falleció, y no había absolutamente nada en el ambiente que justificara ese aroma. Sin embargo, estaba allí, dulce, presente, reconfortante. O el caso de un joven que antes de una delicada operación sintió en la sala de espera el perfume amaderado de su padre fallecido. Un perfume antiguo, pasado de moda, que no había vuelto a oler desde el funeral. Lloró, no por miedo, sino por certeza. Mi padre está conmigo. Voy a estar bien. Edgar Cayce enseñaba que el alma no muere, solo cambia de plano. Y si hay un vínculo de amor, de afecto verdadero, ese vínculo se mantiene vivo. Por eso los espíritus pueden utilizar lo más íntimo y simbólico para hacerse notar. Y el olor, por su naturaleza discreta y profunda, es una de esas vías. ¿Alguna vez has notado que ciertos aromas son como llaves? Llaves que abren puertas emocionales, que rescatan recuerdos olvidados, que nos transportan en segundos a un momento que creíamos perdido. Un olor puede devolvernos a la infancia, a la casa donde crecimos, al abrazo que no hemos recibido en años,
Y cuando ese aroma aparece sin explicación, cuando no hay una razón lógica para que esté ahí, tal vez sea porque alguien está tratando de comunicarse con nosotros, no para asustarnos, sino para recordarnos, todavía eres amado. En la tradición espiritual hindú, se cree que los devas y los ancestros se manifiestan a través de aromas, especialmente florales, como el jazmín, la rosa y el sándalo. El budismo tibetano enseña que, durante los momentos de meditación profunda o de transición entre vidas, es posible percibir sutiles fragancias procedentes del mundo espiritual. En el catolicismo, hay relatos de santos cuya presencia espiritual se percibía a través de perfumes de santidad, aromas inexplicables que llenaban iglesias y salas de oración, incluso en ausencia de flores o incienso. En centros espiritistas y círculos mediúmnicos, es común que los médiums describan presencias aromáticas, cigarrillos, perfumes, olores de flores, señales de la aproximación de un alma conocida. Pero lo más conmovedor es cuando esto ocurre en la vida cotidiana. Cuando estás barriendo la casa, distraído, y sientes ese olor que te envuelve por dentro, o cuando, ante una gran decisión, el aroma llega como una señal de aprobación, un incentivo mudo que dice, lo estás haciendo bien. Kaiser decía que el mundo invisible respeta nuestro libre albedrío, y que las señales solo aparecen cuando estamos dispuestos a recibirlas. Por eso los aromas espirituales suelen surgir cuando el corazón está abierto, cuando la nostalgia nos hace más sensibles o cuando el amor nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese olor imposible de explicar y al mismo tiempo imposible de olvidar. Quizás lo más bello de estos encuentros sea su sutileza, porque los aromas no se imponen, llegan, te envuelven y luego se van, como un espíritu que visita en silencio, toca el alma y vuelve a casa. Pero dejan algo, un recuerdo renovado, un suspiro más ligero, una lágrima que limpia. Y si ya has vivido esto, o si algún día lo vives, tal vez no sea necesario entenderlo, tal vez sea suficiente con sentirlo, porque a veces lo que sentimos es todo lo que necesitamos para recordar que nadie se va por completo, que el amor que se ha vivido de verdad encuentra la manera de volver, aunque solo sea como un aroma flotando en el aire. Pero y cuando las señales no llegan a través de nuestros propios sentidos, sino a través de las palabras de alguien. En el próximo capítulo reflexionaremos sobre los mensajes a través de terceros y cómo la voz de un desconocido, un médium o incluso un amigo desprevenido puede transmitir un mensaje procedente del otro lado del velo. Las señales no siempre llegan por donde esperamos. A veces vienen de la boca de un extraño. Otras de una frase dicha por alguien que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Un médium, un amigo, un desconocido que se cruza en nuestro camino solo por unos segundos, pero deja algo que resuena en el alma. ¿Alguna vez has vivido esto? Estar en silencio, inmerso en un dolor que nadie ve, y de repente alguien dice algo tan preciso, tan certero, que parece imposible que sea solo casualidad. Una palabra que responde lo que no habías preguntado en voz alta. Una frase que toca exactamente el punto donde reside tu nostalgia. Según Edgar Cayce, los espíritus pueden comunicarse a través de canales humanos, utilizando palabras, gestos y situaciones como herramientas para transmitir mensajes que el alma necesita recibir. Pero Cayce también dejaba una advertencia. No todos los mensajes recibidos son, de hecho, espirituales, y no todas las palabras bonitas son verdaderas. Por eso, lo más importante no es quién lo dijo, sino cómo resuena en ti, porque el alma lo reconoce. Y cuando un mensaje es real, no hay duda, trae paz. Muchas personas cuentan haber escuchado mensajes de consuelo u orientación en momentos inesperados. Una señora que, tras perder a su marido, escuchaba a menudo a su nieta de 5 años decir cosas como: «El abuelo dijo que aún vas a sonreír mucho», o el hombre que, tras meses de luto por su madre, escuchó de un taxista: «Tu madre está orgullosa, dijo que eres más fuerte de lo que crees». Y lo curioso es que estas personas a menudo no tenían forma de saber lo que estaba pasando el otro, pero aún así
decían exactamente lo que necesitaba oír, con sencillez, sin rodeos, sin pretensiones. ¿Serían coincidencias? Kaise creía que el plano espiritual actúa de forma sutil, pero precisa, y que cuando abrimos nuestra percepción, empezamos a notar cuántas veces el universo intenta respondernos a través de la boca de otros. En el espiritismo, esto se conoce como comunicación mediúmnica indirecta, cuando un espíritu utiliza a otra persona, a menudo sin ser consciente de ello, como puente para transmitir una idea, una palabra, un recuerdo, pero no siempre es necesario estar en un centro espiritual o en una sesión de mediumnidad. A menudo, las señales llegan en el supermercado, en el ascensor, en la cola del banco. Estás pensando en la persona que has perdido, en silencio, y el cajero del supermercado te dice, todo va a ir bien, confía, hay gente cuidando de ti. Él sonríe, sin saber que ha tocado un universo, y sigue su camino, pero dentro de ti, algo cambia. Esto no es raro, es humano, es espiritual, es el amor que sigue actuando por otros caminos. Kaise decía que los lazos del alma no se rompen con la muerte, y que, cuando el dolor nos impide escuchar directamente, el amor encuentra atajos. Por eso, hay quienes reciben cartas inesperadas. Hay quienes ven nombres en libros o escuchan canciones con frases que parecen haber sido escritas solo para ese momento. Hay quienes ven a niños repitiendo frases como si fueran portavoces de algo más grande. Pero con todo esto, Kaise era claro. El discernimiento es esencial. No todos los mensajes son verdaderos, y no todos los médiums o comunicadores espirituales están en sintonía con los planos elevados. El dolor del duelo puede hacer vulnerable al alma, y por eso el corazón debe aprender a reconocer, más que a creer. Un mensaje verdadero aporta ligereza, incluso cuando trata temas difíciles. No crea miedo, no exige pruebas, no exige fe. Toca con ternura, con suavidad, con un tipo de certeza que no se aprende en los libros, sino que se siente en el pecho. ¿Alguna vez has escuchado algo que parecía estar dirigido directamente a ti, aunque la persona no supiera nada de tu pasado? ¿Alguna vez te has emocionado con la frase de alguien que ni siquiera sabía tu nombre? Quizás eso fue un mensaje. Quizás te vio alguien con una mirada que va más allá de la vista. Una mirada que atraviesa planos, que reconoce tu dolor, que sigue cuidándote aunque no se manifieste de la forma que te gustaría. En las tradiciones antiguas, los mensajeros espirituales no usaban trajes especiales. Eran pastores, agricultores, vagabundos. En muchas culturas, se creía que los muertos hablan a través de los vivos, especialmente de aquellos que se encuentran en un estado de pureza emocional, como los niños o los ancianos. Y cuando hacemos espacio para ello, el mundo se vuelve más delicado, más simbólico, más conectado. No se trata de ver mensajes en todas partes, se trata de permitirte, cuando algo te llega al fondo, escuchar, de verdad, sin prisas, sin juzgar, solo escuchar. Porque tal vez esa frase suelta, dicha por un desconocido, sea la respuesta que has estado esperando en silencio durante años. Y como decía Kaise, los mensajeros del cielo no siempre tienen alas, a veces tienen una voz temblorosa y manos de carne. Sea como sea, no estás solo, y aunque el mundo espiritual no siempre pueda hablarte directamente, encontrará la manera, a través de un libro, un sueño, un olor, un dispositivo, o una voz que no sabe lo que lleva consigo, pero que lleva amor. Y ahora que hemos recorrido todas estas formas sutiles de presencia, sueños, coincidencias, toques, objetos, luces, aromas y palabras, quizás solo quede una pregunta. ¿Y si todo esto es real? ¿Y si, en este preciso instante, alguien a quien amas está intentando recordarte que nunca ha dejado de estar a tu lado? En el siguiente y último fragmento, vamos a unir todo esto con una reflexión final, una conclusión inspiradora que nos invita no solo a creer en las señales, sino a vivir con el corazón despierto a ellas. Quizás, después de todo lo que hemos explorado juntos, estés mirando la vida con otros ojos, ojos más suaves, más atentos, más abiertos a lo que el corazón ya sabía,
pero que la mente se empeñaba en dudar. Nadie que nos ama se va por completo. Quizás ahora comprendas por qué ese sueño parecía tan real, por qué reaparecen ciertos objetos, por qué el cuerpo siente escalofríos sin motivo, o por qué una frase de un desconocido te emocionó profundamente. Nada de esto necesita una explicación lógica, porque todo ello habla un lenguaje más antiguo, más íntimo, el lenguaje del espíritu. Según Edgar Cayce, el alma nunca se desconecta de las almas que realmente ha amado. La muerte no rompe ese hilo, solo lo hace invisible por un tiempo, y aún así sigue vibrando a través de señales, recuerdos, intuiciones, aromas, caricias y palabras que llegan como el viento. No se ven, pero se sienten. Y sentir ya es reencontrarse. Quizás estés viviendo un duelo silencioso. Quizás hayas aprendido a sonreír por fuera, pero aún sientes nostalgia por dentro. Nostalgia por alguien, o por un tiempo, o por ti mismo. Pero ¿y si esa nostalgia también es un puente? ¿Y si, en lugar de solo doler, está tratando de recordarte algo esencial? Que el amor no termina, que el vínculo no se rompe, que incluso al otro lado del velo hay una presencia que camina contigo. No estás solo. Muchos sienten lo mismo, pero piensan que nadie lo entendería. Pero aquí, en este espacio donde lo invisible es acogido, puedes respirar con más ligereza. Puedes honrar tus dolores sin prisas. Puedes permitir que lo sagrado toque tu día a día, no como un milagro, sino como compañía. Quizás hoy quieras cerrar los ojos por un instante y simplemente preguntarte, ¿quién sigue conmigo aunque no lo vea? Y quizás sientas una brisa, un calor en el pecho, un nombre que resuena sin sonido, o quizás solo una paz que llega lentamente. Sí, el amor trasciende la muerte, atraviesa el tiempo, el silencio, la distancia, el olvido. Se esconde en olores, canciones, imágenes, palabras y coincidencias que solo tienen sentido para ti, porque la señal no fue enviada al mundo, fue enviada a tu alma. Y si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo ya lo sabías. Algo en ti todavía escucha, algo en ti todavía recuerda, algo en ti todavía ama. Que este viaje te haya llegado como un abrazo invisible, que las señales, cuando lleguen, encuentren en ti un espacio acogedor, y que cada pequeña manifestación sea también una reconexión con quien eres, con quien fuiste, y con aquellos que en espíritu aún caminan a tu lado. Todo alma cansada, algún día, vuelve a casa, y a veces, quienes ya han vuelto, solo esperan que escuches la llamada. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez alguna de estas señales? Comparte tu historia en los comentarios. Tu relato puede ser el consuelo que otra alma necesita. Si este vídeo te ha llegado al corazón, suscríbete al canal. Aquí cada palabra es un abrazo, cada tema un puente, y cada encuentro un recordatorio de que nuestra alma nunca está sola.